Hace alrededor de 30 años cometí una infracción de ley después de entrar en los Estados Unidos desde México. Afortunadamente, yo no tuve que ir a la cárcel, solo tenía que pagar una multa. En ese viaje, mientras que estaba en Dallas, Texas, un policía me dio un boleto de tránsito por ir más allá del límite de velocidad. A mi parecer no fue justo. Una calle de 4 carriles de repente se convirtió en una de 2 carriles. Y tuve que acelerar 10 millas más del límite de velocidad con el fin de rebasar al otro vehículo. Y le pregunté al policía, ¿qué puedo hacer para pagar la multa de $75? Dijo que solo tenía que enviar un cheque por correo, la municipalidad, y todo se iba a olvidar. Eso es lo que hice. Qué alivio. Punto y aparte. Hasta que sepa yo, mi ficha legal está sin mancha ante la ley del hombre. Y lo que es cierto ante la ley del hombre también puede ser ante la ley de Dios. No importa su denominación, su religión, si es agnóstico o ateo, todos queremos tener un récord limpio ante Dios. Y la carta a los creyentes en Roma es una gran exposición de esta gran verdad. Es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en todo el Nuevo Testamento. Si una persona desea captar el mensaje principal de la Biblia, que domine esta carta a los romanos. En los primeros capítulos de esta carta encontramos cómo un ser humano puede tener un récord limpio ante Dios. En la teología esto se llama ser justo ante Él. Justificación es un gran término que es muy sencillo de captar. Vamos a ver primero el por qué necesitamos ser justificados. Y luego, ¿qué es la justificación? Y luego el gran resultado de ser justificado. Romanos capítulo 1, 18 al 30, capítulo 3 al 20, indica claramente el por qué necesitamos que Dios nos declare justos. Las malas noticias esta mañana es que somos culpables ante Dios. Versículo 20, capítulo 1. No tenemos excusa. Somos culpables de pecado. Adán, como nuestro representante, nos hizo el gran favor de pecar. Y nos quedamos herederos de ese pecado. Gracias, Adán. Y cuando nacemos, no nacemos con alitas de ángel, nacemos con una gran mancha en el alma. Un bebecito con mancha. Ya, pecado original. Y lo peor es que seguimos pecando, agregando lo nuestro. El versículo 29, capítulo 1, dice que estamos atestados del pecado. Esta palabra significa lleno, rebosando. Es como si la copa no aguanta ni una gota más. Esta palabra también se usa en una forma positiva. En Colosenses 2:10 dice Pablo que estamos completos en Cristo. Es la misma palabra. En Él estamos llenos, rebosando de todo lo que es bueno, todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Pero aquí encontramos esta palabra en Romanos 1:19.
que estamos atestados, culpables de una gran cantidad de suciedad. Una descripción bien amplia por qué necesitamos ser justificados encontramos en capítulo 3, 10 al 18. Me llama mucho la atención en 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspidas hay debajo de sus labios. Sepulcro abierto. En el cementerio general de la zona 3, los familiares de los difuntos tienen que pagar una cuota mensual para mantener los restos de sus familiares en los nichos. Después de 6 meses, si no se cancela, las autoridades sacan el cuerpo con todo lo que se encuentra ahí y lo tiran a un foso común. Existen varios de estos fosos en el cementerio. Una vez vi desde arriba hacia abajo uno de estos pozos. Qué tremendo. Los esqueletos, uno encima del otro, calaveras, huesos regados, todo mezclado, y el olor ni mencionar. Sepulcro abierto es su garganta, es la expresión. Somos culpables ante Dios y merecemos que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Merecemos toda una eternidad en el infierno. Pero hay buenísimas noticias esta mañana. Buenísimas. De la gracia de Dios, de su misericordia. Del versículo 21 al 28 del capítulo 3, leemos que Dios ha provisto cómo podemos limpiarnos por completo de la sociedad que reina en nosotros y liberarnos de esta condenación. Esto se llama justificación. Mi récord está manchado y sucio. Cuando Dios busca mi nombre, solo ve suciedad. Ahora, ¿cómo puedo ser justificado de todo esto? Dice el versículo 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? Fe. ¿Están siguiendo su Biblia? Fe en Jesucristo. Y así podemos obtener justicia ante Dios. ¡Qué maravilla! Es que hubo un intercambio. El 23 de septiembre de 1962, hace 53 años, me arrodillé al lado de mi cama y pedí por fe que Jesús fuera mi Salvador personal. En ese instante, mi récord en el cielo se borró por completo. Y en lugar hubo un intercambio. Apareció el récord impecable del Hijo de Dios. Luego en mi caminar con el Señor aprendí de memoria el versículo 23, capítulo 3. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, cortados de una vez. ¿Cómo necesitaba yo ser salvo? Ser justificado es un acto gratuito de parte de Dios. Y yo no puedo ganar la limpieza de mi récord por alguna buena obra. Dice el versículo 24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Es gratis. En mi mano tengo un regalo. La primera persona que pase aquí adelante recibe este regalo. Uy. No, está bien, hermano, pase, no tenga pena. Y ante todos, por favor, abre el sobre, muestre lo que hay.
¡Ala! Una pregunta, ¿mereció él mi regalo? No lustró el zapato, más bien estaba cabeceando durante el mensaje. Póngalo en la ofrenda si quiere o... Disfrútelo. Es gratis la justificación, tan gratis como extender la mano. Gracias, gracias. Tranquilo, tranquilo. Ahora, viene un término algo teológico, pero hay que captarlo. Porque llegamos a la mera esencia de todo esto. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Cuándo fue la última palabra que usó esa palabra? Esa palabra, la última vez. No forma parte de nuestro vocabulario. Es un término muy bíblico. Dice Levíticos 16:2 que el sumo sacerdote de Israel en el día de expiación rociaba sobre una tabla de oro macizo que descansaba sobre el arca la sangre de un animal inocente. Una vez entraba con esa sangre, rociaba entre los dos querubines que se miraban sobre esta tabla de oro macizo. Así se declaraba a todo el pueblo el camino de la justificación. En el camino para restaurar la relación con Dios era a través de la sangre de un inocente. Ese animal no hizo nada. Fue nosotros. Pero ahí, rociada la sangre. Esta palabra significa un acto que agrada a Dios. Él ofreció su Hijo como sacrificio de expiación, un sacrificio de propiciación, un acto para agradar a Él. Significa también la satisfacción de la santa ley de Dios. El sacrificio de Jesús satisfizo las justas exigencias de nuestro Dios santo. Jesús murió no solo para cubrir nuestros pecados, sino para pagar por ellos. Y Jesús fue el Cordero inocente. Y fue su sangre rociada sobre esa tabla de oro macizo ante Dios. Aquí se habla de sangre, de sacrificio para apaciguar la ira de Dios. En palabras sencillas, usted y yo podemos decir, aunque soy un pecador terrible y merezco la condenación de Dios, ahora por medio de la fe en Jesús, Dios me declara justo, como si yo nunca hubiera pecado. Increíble, pero cierto. Jesús me da su récord perfecto. Nada más que un récord perfecto me va a permitir entrar en el cielo. Ahora, para cerrar todo esto esta mañana, Pablo cierra esta sección de justificación contestando una pregunta que muy bien habrían hecho los hermanos allá en Roma. Usted dice que esta doctrina de justificación por la fe fue profetizada por la ley y los profetas. Pero ¿qué hay de Abraham que no tuvo conocimiento específico de Jesucristo? Buena pregunta. Y Abraham, en él tenemos un ejemplo de un hombre justificado. Romanos 4:1 al 4:3. Versículo 1 dice que Abraham es llamado el padre de todos los que creen. Es decir, todos los que hemos confiado en Cristo. Él es mi papá espiritual, Abraham. Y vemos que él fue justificado por fe y no por obras. La palabra clave se encuentra en versículo 3.
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La frase clave ahí es contado por justicia. Esta palabra significa poner a la cuenta de uno. Es un término bancario. Cuando un individuo trabaja, gana un sueldo y el dinero se pone a su cuenta. Pero Abraham no trabajó para su salvación, confiaba en la palabra de Dios. Fue Jesucristo quien hizo el trabajo en la cruz. Y su justicia fue puesta a la cuenta de Abraham. Y versículo 5 hace una declaración sorprendente. Me encanta. Mas el que no obra, sino que en él, aquel que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Justifica al impío. Ahí me encuentro yo. Justifica el impío. ¿Y cuál es el resultado? Uno de los resultados de la justificación. Dice versículos 7 y 8. Bienaventurados, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, feliz el varón o la mujer que quiere a quien el Señor no inculpa el pecado. En mi adolescencia, yo me arrodillaba ante un ser humano, un sacerdote, rogándole ser justificado. Le contaba la basura de mi vida y él, según la gravidez de lo que yo le decía, la justicia. Según él, hay que decir tantas Ave Marías y tantos Padres Nuestros. Algunos momentos fue más largo que otro. Pero esto jamás me dejó satisfecho, porque yo volvía una que otra vez a cometer los mismos pecados. Llegué a ser sacristán, santurrón en la misa por un par de horas el domingo y luego lunes a lo mismo. Hasta el sábado a confesar lo que había hecho entre el lunes y el martes. Quiero que este frasco de agua representa la vida del primer hombre y mujer que vivieron en la tierra. Aquí lo tenemos. Adán. Sus vidas estaban limpias, como se mire aquí. Pero, como sabemos, en Génesis 3, cometieron un gran pecado. Adán primero, y luego ¿quién? Gracias. Eva. Y dice el texto que se engendraron hijos. Y cada quien puso aquí en su vida el pecado. Qué tremendo. Nosotros, todos nosotros, como nuestros primeros padres, también hemos hecho cosas que han manchado nuestras vidas. Y podemos agregar todo lo que hemos hecho, uno tras otro. La mentira, el engaño, la envidia, amargura. Ahí podemos agregar. Y Romanos 1 tiene una gran lista de pecados. Asqueroso, asqueroso. Lo que intentamos hacer es quitar ese problema. Cuando yo tenía 2 semanas
de vida me bautizaron. Y nada. Quedó esa mancha. Y luego más adelante, cuando me di cuenta de muchas cosas, hice buenas obras. Llegué a la misa. Traté de comportarme bien. Hasta que un día descubrí a las chicas. Ay. Regresé al sacerdote, confesé y nada que ver. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Dios ha hecho un camino para el perdón de nosotros. Su provisión es la vida perfecta, la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la respuesta. Él ofrece perdón y vida eterna a todos los que se arrepienten y creen en Él. Muchos saben de Cristo, pero se queda aquí y no hay filtración 20 centímetros para abajo al corazón. Entonces, aquí tenemos la respuesta. La cruz de Cristo. ¿Qué hace? La cruz del Señor. Es maravilloso lo que Él hace. Si alguien quiere tomar este cóctel después, ahora bien, nos convertimos a Él y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lamentablemente, como vamos a ver más adelante en Romanos 7, mora un orangután aquí dentro que se llama la carne. Y seguimos pecando. Pero gracias a Dios ¿qué dice primera de Juan? En ese primer capítulo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y pecamos. Y nada. Pecamos. Ahora, el pecado en el creyente lleva sus consecuencias. Yo creo que todos podemos admitir las consecuencias del pecado después de haber nacido de nuevo. Pero gracias a Dios que la sangre de Cristo nos limpia mi paleta de todo pecado. Se dice que Martín Lutero, el teólogo sacerdote católico, cuando llegó a ver la verdad que el ser humano es justificado por la fe y no por obras, literalmente quedó aturdido por esta gran verdad. Salió fuera de su celda y caminó por los corredores del monasterio. Vio una cuerda y estaba a punto de caerse cuando se agarró de la cuerda para sostenerse. Y cuando lo hizo, su peso le dio un tirón a la cuerda y era la cuerda del campanario. Y siguió sonando las campanas a medianoche, como si estuviera diciendo: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Todo esto, justificación por la sangre de Cristo. Usted puede recibir este regalo de salvación gratuitamente hoy día. Tendrá la seguridad que irá al cielo si pone su confianza en el Señor. Yo miro a muchos de ustedes día en día, pero domingo en domingo, pienso es un hermano en la fe, pero nunca tomo nada por sentado. Hemos tenido jóvenes en el seminario que se convierten en su último año de estudios. Llenan la cabeza de teología, pero no pasa al corazón. ¿Cómo está su récord ante Dios?
antes de mi renacimiento, mi récord se miraba como este cuaderno. Cada página, cada día, con más manchas. Pero después de mi renacimiento, aparece en un instante el récord de Jesús. ¡Qué maravilla! Soy un hombre justificado. ¿Cómo es su récord esta mañana? Dentro de poco vamos a celebrar la Cena del Señor. Es un tiempo de profunda reflexión. Si usted no está seguro que ha sido justificado y el enemigo ha sembrado dudas en cuanto a la seguridad de su salvación, porque ese es el segundo paso que hace él. Ya perdí la primera batalla, ahora a sembrar inseguridad. Entonces hay que hoy remachar de una vez. Estoy justificado ante Dios. Mi salvación jamás se puede perder. Por otro lado, si usted está segurísimo que es salvo, pero hay pecado en su vida, aquí en el frente de esta plataforma sigue siendo un altar. Y después de la Cena del Señor vamos a estar aquí, este servidor y otros del liderazgo, para contestar cualquier duda, cualquier problema, cualquier necesidad. Y los del coro, si van a cantar, van a hacerlo en forma suave, para que podamos platicar y compartir. Oremos. Padre nuestro, gracias por la justificación que tú nos ofreces en tu Hijo. Por fe la aceptamos. Qué regalo más grande. Pido por cada persona presente que oye mi voz, que podamos vernos todos en tu presencia algún día, con testimonio sin mancha. Y esto te pido en el nombre de Jesús. Amén.